Con una mezcla de sentimientos y en total estado de gratitud con mi vida. Hoy cumplo 50 años, pero más que cumplir años, como les dije, cumplo un sueño: cantar en este escenario. Y a través de mi música expresar sentimientos y emociones de lo mejor de todos los privilegios que me dieron en estos años de la vida. Lo mejor que me llevo hasta ahora es la experiencia. Y eso me hace hoy día también exponerme y ponerme en esto, que es muy difícil estar cantando frente a un público tan selecto. Dicho esto, maestro, vamos al segundo tema. El segundo tema también quiero que escuchen bien la historia, porque el primer tema realmente es una música que lo puse ahí para que la gente que no entienda el guaraní lo puedan traducir y lo puedan entender. Es una música dedicada a mi abuela, quien me crió de los 1 hasta los 6 años, y realmente es mi ángel de la guarda. El segundo tema, Descendiente de Prisionero, que también tienen ahí en el disco, es la historia, también una historia real, basada en la historia de mi abuelo, don Santiago Silvestre Rojas. Entonces, quiero que escuchen bien la historia, qué dice y cómo termina especialmente. Gracias. Valiente combatiente de la epopeya chaqueña, vicesargento primero, reservista, fue a la guerra. Con heroica resistencia, sediento y acorralado, en Cañada de Estronjes, prisionero, fue capturado. Cruzando el Pilcomayo, vendado, fue trasladado a trabajar como esclavo, fue a Bolivia condenado. Un convento en Villamontes, un estadio en Cochabamba, construyó siendo prisionero hasta la casa de un general. La aña Yomombe Peñora y no jame hoja sabe cuepe a momombre. La aña a oña caite mando areno y me a hoja saban de un guaycurú. Recibió en una carta las desventuras de su ausencia. El amor que había dejado ya no lo estaba esperando. Desterrado y en la tristeza quedó allá por 3 largos años. El cambio de prisionero se hizo en Puerto Casado. Regreso fue navegando en el cañonero Humaitá, y fue donde conoció a quien sería su cuñado, quien le prometió a su hermana su llegada aquí en Asunción. La aña Yomombe Peñora y no jame hoja sabe cuepe a momombre. La aña a oña caite mando areno y me voy a hoja saban de un guaycurú. De esta historia fue la familia formada, orgullosa hoy los recuerdan por el amor que se brindaban.
mas solo queda una duda que él nunca lo había contado, de lo que le había pasado en cautiverio estando en La Paz. El tiempo fue el encargado de revelarnos la historia. Cuando estuvo confinado en la casa del general, conquistó no solo el amor de la hija del general, dejó 2 hijas y un hijo a quienes quisiéramos hoy encontrar. La Peñora y Nojame, hoja sabe, cuepe, amomón, la añaje, la oña caite, mando areno y me voy a hoja saban de un guaycurú. Un gran aplauso para el maestro Rolando Chaparro, autor de los arreglos del disco de los 2 primeros temas. Gracias, maestro, muy amable.